bienvenidos. Arrancamos así como en un vuelo rápido por todo lo que tenemos porque hay mucho material para compartir. Ya en nuestro estudio está nuestro invitado para abordar temas que tienen que ver con Venezuela. Venezuela en el centro de una disputa geopolítica mundial. Preguntamos a quién beneficia el acuerdo firmado ayer entre gobierno nacional y oposición. Además nos vamos a ir a Israel, que también está viviendo una coyuntura especial porque nuevamente va a elecciones. Los ciudadanos elegirán nuevo parlamento. Preguntamos, ¿el que llegue al poder mantendrá su alianza histórica con Estados Unidos? Ese corazón, esa bomba de inyección que le da Estados Unidos con todas sus inversiones, con todas sus decisiones políticas, con el espaldarazo justamente que Netanyahu necesita y sostiene para quedarse en ese espacio. Están ya en Twitter y en Instagram puestos estos interrogantes, los invitamos al debate. Este lunes, el gobierno y la oposición venezolana establecieron una nueva mesa de diálogo con el objetivo de avanzar en el debate y la negociación en diversos acuerdos de interés para el país. El anuncio se realizó desde la sede de la Cancillería en la ciudad de Caracas, en un evento donde participaron los representantes de ambas delegaciones y el cuerpo diplomático acreditado en la nación. Durante el evento fueron firmados una serie de acuerdos parciales que incluyen, entre otras cosas, el rechazo a las medidas coercitivas y unilaterales implementadas por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano, así como la defensa de la región de la Guayana Esequiba. Hoy en Agenda Abierta vamos a conocer los acuerdos firmados entre las partes y analizaremos las implicaciones de los mismos para el pueblo venezolano. En su página web, Telesur muestra, presidente Nicolás Maduro celebra acuerdos alcanzados con oposición en Venezuela. Dijo esto es un paso hacia la convivencia pacífica y el entendimiento y reiteró que por parte de las fuerzas bolivarianas y el gobierno todas las puertas permanecen abiertas para retomar conversaciones con la oposición. Además, mostramos este siguiente portal, Venezolana de Televisión, Claudio Fermín, una voz opositora. Venezuela merece que busquemos las coincidencias, dice el dirigente del partido Soluciones para Venezuela, subrayando que el país necesita una pronta respuesta a sus problemas y resaltando que esas soluciones no se lograrán por medio de la violencia, por lo que dice Fermín que están resueltos a seguir dialogando por el país y que las sanciones son una puñalada al sistema productivo, por lo que solicitó que sean levantadas. Puñaladas, el término que usó. Además de esto, vamos a ver, Sputnik, un medio de comunicación ruso, cita a Diosdado Cabello, presidente de la ANC. Es una extraordinaria noticia el comienzo de diálogo nacional en Venezuela. Cabello destacó que estos diputados de su organización, los del PSUV, volverán a la Asamblea con la convicción que eso abrirá un espacio para la paz y aislará a los violentos cada vez más. Allí, claves muy importantes hasta ahora que vamos recorriendo la información. ¿Qué es lo que se logró ayer? Cuando se habla de acuerdo, ¿de qué se trata? Fíjense, dijimos, PSUV vuelve a la Asamblea Nacional. La idea es atender con prontitud y urgencia el caso, conformar un nuevo CNE, un nuevo Consejo Electoral, miren cómo lo ponemos en amarillo, resaltando justamente esa decisión, tener en cuenta las garantías electorales que tienen que acompañar estos procesos de votación, exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Verdad para que acuerde medidas de solución de privación de libertad en aquellos casos en los cuales el orden jurídico venezolano así lo permita. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, siempre que el orden jurídico vigente lo permita. Defender los derechos legítimos de Venezuela sobre Guyana Esequiba también ha sido negociado y acordado, porque la negociación política está contemplada en Ginebra, el Acuerdo de Ginebra del 66, único instrumento jurídico válido en los acuerdos de Naciones Unidas, único instrumento que dirime esta controversia territorial. Además, con este acuerdo se rechaza la aplicación de sanciones económicas contra Venezuela, sanciones que son violatorias del derecho internacional y se exige el inmediato levantamiento de esas sanciones. También, resaltado en amarillo, crear un programa de intercambio, petróleo por alimentos, medicinas, insumos para servicios básicos, en concordancia con mecanismos técnicos del sistema Naciones Unidas.
Recuerden que ese puente, esa puerta de diálogo sigue abierto con Naciones Unidas. Así que vamos a ver también algunos de los aspectos más importantes de todo este proceso de diálogo entre gobierno y oposición. Hay una línea cronológica que hemos hecho y voy a ir más rápido porque ya tenemos a nuestro invitado y a nuestro corresponsal en Caracas. Así que arranco en el 2014, guarimbas, hechos violentos. Presidente Maduro llamaba a la coalición opositora autodenominada MUD que se presente un diálogo. MUD no asistió. UNASUR, abril de ese mismo año, enviaba una comisión de cancilleres. El Vaticano consignó un representante, la oposición aceptó. Comenzaba entonces este plano de negociaciones. Avanzamos en el tiempo al año siguiente, al 2015. Fíjense cómo luego de las elecciones parlamentarias MUD rechaza nuevamente el diálogo. Siguiente paso en esta cronología que vamos a mostrar. Vamos a ver cómo a lo largo del tiempo, de forma sostenida, se ha buscado justamente siempre diálogo y paz, negociación política. 2016, marzo, primera reunión en República Dominicana. Entre octubre y noviembre se pauta un nuevo encuentro. Seguimos avanzando. Vamos a el año 2017 que ha sido fructífero. Septiembre, en Dominicana nuevamente, una comisión de países sigue este proceso de diálogo. En diciembre se realiza ese momento. Parecía que todo iba a cuajar finalmente en un buen acuerdo como el de ayer, pero, siempre hay un pero, fíjense lo que pasaba en enero del año siguiente. Vamos avanzando ya al 2018. 11 de enero, gobierno y oposición acuerdan un nuevo encuentro, pero la oposición decide no ir a Dominicana, no viajan. 7 de febrero, el presidente Maduro firma un acuerdo de paz y convivencia. Horas después, el diálogo queda en receso por tiempo indefinido porque la oposición sigue levantándose de esa mesa de diálogo. Avanzamos así a este momento, en el 2019, cuando en mayo inician los diálogos en Noruega con máximo reserva, encuentros que tuvieron respaldo en la comunidad internacional y Naciones Unidas, y en agosto el gobierno se retira de esa mesa en protesta por la decisión de Estados Unidos de intensificar un bloqueo económico contra este país. Fin de mes se retoman conversaciones con el apoyo siempre de Noruega. En septiembre tenemos este paso, se firman acuerdos parciales y sigue en pie la mesa de diálogo. Leonel Retamal con las reacciones a esta hora. Bienvenido. Hola Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo desde Caracas, capital de Venezuela. El día de ayer sin duda fue un día bastante noticioso con esta instauración de la Mesa Nacional de Diálogo que reunió a diversos sectores de la oposición que tienen una característica en común, según todos dijeron ayer, que es poner por delante el diálogo por sobre cualquier medida de presión violenta o de intervencionismo extranjero sobre Venezuela con el fin de conseguir sus objetivos políticos. Todos se declararon opositores al gobierno, pero dicen que la única forma de resolver los problemas actuales de Venezuela, tanto políticos, económicos o sociales, es sentándose a dialogar y poniendo por delante los intereses de Venezuela. Habló el presidente Maduro también durante la tarde felicitando la instauración de esta mesa, diciendo que era de gran alegría y muy beneficiosa para el país. También tuvo palabras para la labor que ejerció el mecanismo de Noruega, que durante 3-4 meses acompañó los diálogos entre la oposición y el gobierno también, pero que, bueno, vimos que finalmente la vocería del diputado Guaidó dice que ya no seguirán asistiendo, y el presidente Maduro dijo que las puertas para el diálogo con Noruega como mediador siguen abiertas. Durante la tarde también hubo reacciones durante la mañana hubo también pronunciamiento de parte del ministro de Comunicación, y todos coincidieron en que esta instauración con base en estos 6 puntos de acuerdo va a ser el pie fundador para seguir discutiendo más adelante, y por supuesto hicieron la invitación también a todos aquellos sectores que quieran sentarse a conversar, a dialogar en base a estos acuerdos, a que se sumen y sigan trabajando y dándole fuerza a esta mesa que tiene objetivos políticos, institucionales y también electorales por delante en los siguientes temas que se van a seguir tratando, Marcela. Muchas gracias, Leonel. Me voy con el doctor Hernán Zamora Ludoví, analista, especialista en temas de geopolítica y soberanía territorial. También trabaja inteligencia artificial.
muy, muy interesante el espacio que se abre ahora de debate, de discusión, de conocimiento. Hernán Eduardo, me voy con él. Bienvenido. Gracias. Nuevamente, porque ya antes cruzábamos palabras. Te preguntaba si te había sorprendido lo que pasó ayer aquí en Caracas. Fíjate, fue un proceso interesante porque aunque se esperaba el diálogo y, digamos, el sector de la oposición que representa al señor Juan Guaidó había expresado que ya no quería seguir buscando un espacio de diálogo, aparece un sector de la oposición que ha tratado de ser minimizado, expresando que sí, que están apostando por el diálogo, que están apostando por una solución consensuada. Entonces, más que sorprendernos, nos alegra, porque ahora nos preguntamos, ¿quién es la oposición? Y ahí viene la cuestión, entre tantos memes que había ayer en redes sociales y pronunciamientos, y siempre con humor y siempre con el espíritu alto, porque así es el venezolano, ayer había varios memes que mostraban, esta oposición le da un golpe a la propia oposición. En todo caso, la oposición presentó dos caras. Una oposición dispuesta a dialogar, apostando al país, más allá de sus marcadas diferencias que puedan tener con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y por otro lado, una oposición que responde a intereses que no son los nacionales. Una oposición que se siente reconocida, pero que se asume que es la verdadera oposición. Es decir, que es la financiada por Estados Unidos con Guaidó a la cabeza. Efectivamente. Pero si la definición de oposición es que me opongo al gobierno, entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Una oposición más de carácter apátrida o una oposición que, con todas las diferencias, busca garantizar sobre todo las condiciones mínimas de vida para los venezolanos? Fíjate que es muy, muy interesante que cuando Guaidó dice que lo que estaba en la agenda era fundamentalmente el tema de los presos, de los detenidos, el tema del cambio del CNE y, por supuesto, elecciones presidenciales. ¿Qué sucede? En toda mesa de diálogo buscas acuerdos de mínimos y, por lo tanto, al menos se logró un acuerdo que debe validar todo, que es el cambio en el CNE, que ha sido el objeto de mayor controversia, que todo el mundo dice que con ese CNE las elecciones no son válidas, y si ahora el CNE se debe aprobar en el marco de la legalidad en la Asamblea Nacional, donde se reincorpora nuevamente los partidos del gobierno, el PSV y las otras organizaciones, entonces, ¿qué es lo que no vale ahora? ¿Qué es lo que ahora no aceptamos? Y ahí tengo otra pregunta. ¿Cuál sector de la oposición es la que tiene votos? Porque ahí viene justamente la controversia, una vez que van a urnas, que hay un proceso de elecciones, de nuevo, según el resultado, van a aceptar el CNE que esté en funciones. Mira, hay que ver cómo se va a modelar la oposición incluso en el ejercicio electoral. En las elecciones anteriores, donde el presidente Nicolás Maduro gana, se presentaron dos candidatos de oposición, Henry Falcón y el candidato que representaba a los movimientos evangélicos. Fueron dos candidatos de oposición que no lograron ponerse de acuerdo. Fue un escenario electoral. Ahora bien, ¿quiénes quieren ser ahora los candidatos? Porque ahora las aspiraciones personales que están por encima de cualquier idea de un proyecto de país, lo puedas compartir o no, generarán una gran controversia, porque por un lado tú tienes al Partido Voluntad Popular, que ha decidido jugar el ala más dura, el ala más apegada a los intereses de Washington. Cuando hablamos del ala más dura, hay que decir que siempre Voluntad Popular ha estado presente con las guarimbas y con los hechos violentos. Sí. Si hablamos con el ala financiado por Estados Unidos que ejerce acciones golpistas, porque si no es como cuando hablamos de la violencia machista y se asesina a una persona y el titular no dice que le asesina, sino que mataron a una niña en condiciones que la justicia investiga. No, la asesinaron. Aquí también. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de oposición dura, hablamos de oposición golpista. Sí, y además una posición violenta, particularmente violenta. De hecho, uno de los diputados de ellos, hubo una escena donde casi agrede físicamente a una diputada del PSV, la diputada en ese momento, Nora Delgado, o sea, casi que la agrede físicamente. Entonces, digamos, tenemos esa ala, tenemos a Primero Justicia muy debilitado, muy en el tono diplomático y muy en el tono aspiracional, es decir, ellos aspiran
de hecho se autonombraron casi cancilleres, en fin, que se han alejado, pero han desaparecido del panorama político nacional. Y están todas las otras organizaciones como son Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y digamos estas otras que participaron. ¿Lograrán unos niveles de cohesión en un candidato único? Yo no lo creo. Creo... Tiene que ver con que, perdón la interrupción, con los rastrojos y sus vínculos justamente con Voluntad Popular, con que ya están las evidencias en mano, están allí los videos, los venezolanos lo han visto, porque aquí de a ratos hay internet, pero cuando hay en todo el país. Cuando hay electricidad en todo el país, la internet está libre y abierta. Esto es importante de remarcarlo. No es que ese video se conoció solamente en el exterior, Guaidó y narcocriminales de los rastrojos. Entonces, ya con estos últimos hechos, ¿qué candidatos opositores van a querer aparecer justamente junto a un personaje de la política ligada al narcoterrorismo, al narcoparamilitarismo colombiano? No solo al narcoparamilitarismo colombiano, ligado a la corrupción, porque cuando montaron todo el hecho mediático en Cúcuta, que se robaron los cientos de miles de dólares, también estaba vinculado a la gente de Voluntad Popular. Obviamente Voluntad Popular, a través de su líder, Leopoldo López, que es quien aspira a ser el representante de ellos, él será un candidato o luchará por ser un candidato. Tenemos otros candidatos que deben venir o deberá venir de la unidad desde el ala socialdemócrata dentro de la oposición. Y por lo tanto, y probablemente Bertucci, que es el candidato que representa a los evangélicos, también se lance. Es decir, que pudiéramos tener un escenario de al menos 4 candidatos electorales, 3 de la oposición y 1 del gobierno. En este caso se perfila por el PSV, hasta ahora se perfila el presidente Nicolás Maduro. Fíjate que hablo del PSV, ni siquiera hablo del Gran Polo Patriótico, que en realidad es la máxima coalición ahí acompañando al PSV, porque si no lo nombramos solo al PSV y en verdad hay una gran coalición atrás. Después de la sorpresa inicial hay repercusiones en Venezuela y también fuera del país. Creo que es muy interesante aquí llevar adelante la postura de Estados Unidos. Cuando hablamos de que este acuerdo permite empezar a construir, a tejer un entramado económico que lo necesitamos y urgente, esto lo tenemos claro todos los que recibimos aquí, hay que ver cómo Estados Unidos se muestra ante este panorama. Sí, fíjate, en este momento los Estados Unidos, que con su escenario electoral en puertas, se encuentra con un frente en el Medio Oriente y en el frente de América Latina, que es con Venezuela. ¿Cómo va a responder? Porque entre los acuerdos de la mesa está permitir el canje de petróleo por suministros vitales, medicinas, alimentos, ¿verdad? Ayudar a desbloquear, porque más allá de que no quieran los de la oposición, no se quiera el gobierno, somos quienes estamos en el país, que apoyan o no apoyan, quienes estamos sufriendo los embates de este bloqueo por demás inhumano y por demás ilegal. Esperamos que de alguna manera los Estados Unidos por lo menos flexibilicen su posición. De no hacerlo, nos va a indicar a nosotros que el objetivo no es tumbar al gobierno, sencillamente someter al pueblo venezolano a condiciones de violencia total, a una violación total de los derechos humanos. Hablamos ya de terrorismo económico. Un empleado público no gana para un kilo de queso, que es habitual en la cesta básica de los venezolanos. Estamos hablando de un kilo de queso. Estamos hablando de que si las acciones se profundizan, estamos hablando de terrorismo económico. Y ahí es donde aparece el Estado justamente con su poder de blindaje desde la protección social. O sea que se vienen escenarios donde justamente el diálogo político y las decisiones y el tino de las decisiones son fundamentales de aquí a más. Porque ya, son fundamentales. No hay excusa ni de un lado ni del otro. Mira, es el diálogo. La única manera posible de avanzar en el país es a través del diálogo. Buscar acuerdos de mínimos, acuerdos que permitan que nuestro país, que Venezuela, logre salir avante con esta situación económica tan compleja. Obviamente, y si a eso le sumas que, por ejemplo, con el conflicto que hay en el Medio Oriente, se debe disparar el precio del petróleo, para Venezuela sería una situación favorable que nos ayudaría sobre todo con los temas de salud, con la adquisición
de insumos ¿Tú médicos. crees que Estados Unidos va a permitir eso? Porque cuando hablamos de la disyuntiva, hoy, ahora, tiempo real, del crudo, en verdad, hablar de Medio Oriente y de Venezuela para Estados Unidos es lo mismo. En un lado tiene la disponibilidad y en el otro, lanzando un misil, cree que el pueblo iraní va a estar sometido y va a poder obtener lo que quiere. Estamos hablando siempre de una disputa que de 5 días para acá se ha vuelto vital y vuelve el crudo a estar en el medio de esa disputa, que en este caso el crudo sea made in Venezuela, made in Medio Oriente, en realidad para mí es un detalle. La pregunta es, ¿Estados Unidos, así con ese entramado de terrorismo económico que tiene contra Venezuela, lo va a dejar operar justamente haciendo uso libre y soberano de su petróleo? Mira, con la política dura contra Venezuela, agresiva, que ha tenido el gobierno de Donald Trump, dificulto yo que hay un cambio de actitud. Digo, podemos aspirar, pudiéramos creer que es posible, pero no es la lógica en un gobierno que incluso acaban de cambiar a sus voceros, sin embargo las prácticas siguen siendo las mismas. Lo que están es buscando cómo reorientar y buscar nuevos rostros que permitan endurecer las políticas hacia Venezuela. En todo caso, Venezuela seguirá luchando por formas de burlar el bloqueo. Desarrollaremos como pueblo la mayor capacidad inventiva para la resistencia, pero viene un momento crucial, sobre todo porque se aproxima el invierno en el hemisferio norte y eso nuevamente genera condiciones que inciden en el ámbito geopolítico. Es así. Citgo recibían algunos habitantes de Estados Unidos combustible en esta época tan dura justamente. Citgo hoy no está en esas mismas condiciones operativas. Citgo tiene sus fondos bloqueados, sus ingresos. Citgo hoy es justamente el tesoro de la rapiña en Estados Unidos, así que hay ahí unas cuantas condiciones que se van a poner peor y tiene en este caso también que ver la estación del año y la estación electoral que va a atravesar Estados Unidos. ¿Demócratas y republicanos son lo mismo obrando en política exterior estadounidense? En el fondo son lo mismo, aunque tienen diferentes matices. ¿Como la oposición venezolana entonces? Sí, como la oposición venezolana. Probablemente los demócratas son más proclives al diálogo, aunque siguen teniendo una posición dura. De hecho, las posiciones más duras contra Venezuela fueron en el gobierno de Obama. O sea, ahí estamos claros. Pero por lo menos de carácter discursivo utilizan más los elementos de la diplomacia además con mano de hierro, muy en la memoria de lo que era la diplomacia de Margaret Thatcher. Mientras que los republicanos suelen ser mucho más frontales. En el caso de Trump, que es una rareza en la política exterior norteamericana, porque él no solo es frontal, sino que incluso llega a ser muy básico, actúa como un empresario y sus posiciones son sin máscara, absolutamente sin máscara, descarnada, poco conciliadoras, es decir, yo soy el gran hermano. Volvemos incluso a una política exterior propia de los años 60, de los años 50, mucho más conservadora, casi retardataria, pero los demócratas, pues que no significa que para nosotros hay una mejora, son mucho más diplomáticos, mucho más del diálogo. De hecho, la oposición... Dijiste eso y me acordé de Condoleezza Rice, imagínate. Por ejemplo. De hecho, la oposición contaba con que ganara Hillary Clinton a fin de lograr gran espacio para acabar con el gobierno venezolano, y resulta que gana Trump, se quedan desubicados, se posicionan las alas más reaccionarias de la oposición venezolana, y ahora estamos en este escenario donde los halcones de la guerra estadounidense aspiran mediante la coerción violenta intentar un cambio político en nuestro país, cosa que además no solo compete a los venezolanos, sino que además compete a un cambio en condiciones de paz, en condiciones de diálogo, porque la apuesta definitivamente es la paz. Rechazar las sanciones tiene ese marco. Exigir que se derogue esa acción criminal que se ejerce desde Estados Unidos contra este pueblo y desde actores europeos también, porque situamos a Estados Unidos, pero también la Unión Europea tiene abierto su expediente de sanciones contra este pueblo. Es un punto a resaltar, junto con la renovación del CNE, junto con la vuelta del PSV a la Asamblea, junto de este acuerdo de cambiar petróleo por insumos, medicinas.
insumos que tengo que decir se necesitan ya, aquí y ahora, pero este exhorto al sistema de justicia de Venezuela, ¿será posible? O sea, quedan todavía como interrogantes en el aire porque se logran los acuerdos y ahora viene la parte dura de la implementación. ¿Qué hacemos mientras tanto quienes vivimos aquí? ¿Cómo nos movemos en esta coyuntura? Y con esto ya terminamos. Mira, efectivamente viene la parte dura, viene la parte de la materialización de estos acuerdos previos. Es decir, que se abren espacios para que sigan generándose nuevos acuerdos. Mientras tanto, nosotros seguimos apostando a la paz, haciendo grandes ejercicios de creatividad, como decíamos, y sobre todo con un sentido de unidad nacional, con un sentido de profunda autonomía, de profunda visión de soberanía, de sentirnos que, bueno, que en este país, que finalmente es un país donde todos cabemos, debemos hacerlo en santa paz, buscamos producir, buscar alternativas. Esta situación ha explotado la creatividad de los venezolanos, la necesidad y el empuje productivo, y hay un replanteo del mismo país. Los ataques, el constante bloqueo, incluso el bloqueo financiero, que no queda claramente visibilizado, es difícil poder pagar los insumos médicos, poder pagar las deudas para equipos, para la industria petrolera, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros hemos resistido. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo por mantener las políticas sociales, que aunque no son suficientes, sin ellas la situación sería todavía mucho más crítica. Y lo que nos queda es, digamos, ir tirando, ir aguantando y esperar que haya un espacio de diálogo. Creemos que el gobierno en este nuevo escenario deba facilitar los caminos para la materialización de los acuerdos, pero el gran impedimento será y seguirán siendo los Estados Unidos y su política intervencionista. Muchas gracias. Hablaste de todo esto y dije que lástima que no tengo un videíto que ya está preparado para redes sociales de uno de estos encuentros, 60 familias que a fin de mes en el Museo de Arquitectura van a estar reuniéndose, mostrando lo que producen, intercambiando, haciendo trueques, generando opciones justamente ante el entorno duro que estamos pasando. Es organizaciones Retruque Solidario, al igual que Feria Conuquera, al igual que el mecanismo de abastecimiento de alimentos pueblo a pueblo. Son organizaciones que se vienen uniendo aquí en Caracas, y si conocen otras y si se están haciendo otros eventos como estos en el interior del país, sería bueno también que me lo envíen. De a poquito vamos a ir generando la información para compartir, para que quienes están, sobre todo fuera de Venezuela, sepan también por dónde va la cosa. Seguir aguantando, se viene diciembre, señores. Ahí los quiero ver, ahí vamos a ver realmente cómo se dan las cosas. Hemos puesto, Héctor Eduardo, una pregunta en Twitter, quiero ver respuestas. ¿A quién beneficia este acuerdo firmado ayer entre gobierno y oposición? Fíjate, 72% dice a todos, 24% sin embargo dice va al gobierno, 2% va a oposición, aunque ya, si ven en pantalla, ya como es todo muy dinámico, ha cambiado y va el 4% a la oposición. Suman 320 votos, tienen muy poquito tiempo de colocada esta pregunta en Twitter. Vayan justamente sumándose, dando su parecer allí. A la pausa, todo lo que hacemos en el campo social, cultural, educativo, económico y militar es por amor al pueblo y por la paz de la patria, dice el presidente Maduro. Que nadie se equivoque. Cuidado con esto. Venezuela tiene quien la ame y la defienda con las ideas, la política, la diplomacia y con las armas si fuese necesario. Atención con este mensaje, vamos a seguir sumando desde nuestros espacios el granito de arena necesario para construir una gran playa y volver al mar, porque cuando hablamos de opciones, el turismo y las perlas de Margarita y todo lo que se produce acá, también están allí sobre la mesa. A crear redes, a subir el ánimo, vamos con este video a la pausa. Hernán, gracias. Gracias a ti, o debo Marcela. decirte el doctor Hernán Eduardo. Hernán, gracias. Y el artículo 323 crea el Consejo de Defensa de la Nación para abordar situaciones estratégicas, estructurales, coyunturales del más alto nivel y de la más alta importancia. Venezuela es un país de paz. Afortunadamente hemos sabido manejar nuestros conflictos a lo largo de todos estos años.
Fue con la llegada de la Revolución Bolivariana y nuestro comandante Chávez que Venezuela tuvo una política independiente, digna, soberana. El Partido Socialista Unido de Venezuela, yo lo digo, es más que un partido, es una fuerza política, es una fuerza espiritual, es una identidad de nación. Esta es la forma de hacer gobierno popular, de ser un gobierno revolucionario desde la base. Venezuela tiene quien la ame, Venezuela tiene quien la defienda. Que quede claro que amamos y defenderemos a nuestro país en cualquier circunstancia que nos toque, siempre. Este martes, millones de israelíes ejercerán su derecho al voto por segunda vez en 5 meses para elegir al nuevo parlamento tras la imposibilidad del primer ministro Benjamin Netanyahu para negociar con los demás partidos y poder formar el nuevo gabinete ejecutivo, lo que definirá el futuro político y personal de Netanyahu, quien podría ir a la cárcel por delitos vinculados a la corrupción, cobro de coimas millonarias, entre otros. Netanyahu, quien lleva en el poder más de 10 años, se ve amenazado por una nueva coalición de carácter laico llamado Blanco y Azul, liderada por Benny Gantz, quien ejerció como jefe de las Fuerzas Armadas. La incapacidad de Netanyahu para formar una coalición y conquistar por lo menos 61 escaños lo ha llevado en las últimas semanas a realizar una campaña de amenazas contra Palestina, fundamentada en la promesa de aplicar la soberanía a todos los asentamientos, lo que ha dado un amplio respaldo de los partidos ultraderechistas y ultraortodoxos. Hoy en Agenda Abierta analizaremos las propuestas de los diversos partidos y veremos cuáles son los crímenes a los que se enfrenta el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Hispan TV dice, empiezan comicios de Israel, destino de Netanyahu en el horizonte. Más de 6 millones de electores empiezan ya a votar. A partir de las 7 de la mañana lanzaron esto. Podrán hacerlo hasta las 10 de la noche. Más de 10.000 centros de votación habilitados. Encuestas pronostican duelo cerrado entre Netanyahu y Gantz. Cada uno de los dos partidos, al parecer, sería con 32 curules, número parejo. Por eso el resultado de los potenciales aliados va a ser fundamental en todo este entorno político. Sumo otro portal para ir chequeando información. Vamos a ver. RT. Netanyahu promete anexar asentamientos judíos en Hebrón si gana elecciones. La constante. Siempre el primer ministro se ha mostrado con esta posición. Si es reelecto, el asentamiento de Kiryat, el asentamiento sionista, allí entonces sigue su marcha. Hay otras colonias judías en Hebrón que van a formar oficialmente parte de Israel. Esto no se debe, año 67, ambos pueblos en Naciones Unidas tomaban la decisión de acatar una normativa internacional, no se ha cumplido hasta ahora y este hombre arrasa con este suelo palestino. Así entonces van las legislativas, allí la expectativa por el resultado, cambio y me voy a mostrar también Maariv. Participación electoral hasta ahora 26,8%, cita este medio de comunicación. Le dan la voz al director de la Comisión Electoral Central actualizando y dando este indicador. 1,7 millones de votantes de los 6.400.000 llamados a votar hasta ahora han ejercido su sufragio. Elecciones anteriores en abril mostraban otro dato de participación. Vamos a ver, Benjamin Netanyahu, la figura tan controvertida, cuestionada por parte del gobierno de Israel. A ver, ¿cuestionada por quién? Por quienes amamos la vida, porque este hombre se ha mostrado siempre como un carnicero, esto hay que decirlo. Casos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un repaso de los crímenes por los cuales está siendo investigado Netanyahu. En el llamado caso 4000 se investigaron los favores del gobierno con un beneficio fiscal, beneficio de impuestos, de unos 250 millones de euros al grupo de telecomunicaciones Besek, que puso al servicio de los intereses de Netanyahu y su esposa un portal informativo llamado Walla. En el caso 1000, Netanyahu y sus familiares habrían recibido entre 2007 y 2016, por casi 9 años, lujosos regalos valuados en 230.000 euros, ¿a cambio de qué? De beneficios impositivos, beneficios fiscales. Caso 2000, se develaron sus conexiones con Arnon Moses, editor del diario de mayor circulación de Israel. ¿Qué es lo que quería este hombre? ¿Por qué cambiaba favores? Por una cobertura justamente a su medida
en contrapartida a decisiones legales que favorecieran la difusión del rotativo. Allí entonces su alianza con los medios de comunicación, vital para que este hombre siga en el poder. Hisham Wanuj hasta ahora nos muestra y nos devela otras claves. Cuando quiera, Hisham. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, el juez de la Corte Suprema de Justicia del ente sionista de Israel, que preside la Comisión Electoral Central encargada de asegurar la transparencia de los comicios israelíes, rechazó el pedido del primer ministro Benjamin Netanyahu de un encuentro de emergencia para discutir las denuncias del mandatario sobre un supuesto fraude entre los votantes de la comunidad árabe en los territorios palestinos ocupados. El partido Likud de Netanyahu argumenta que el pedido se hizo para garantizar que no haya más robos de votos en las actuales elecciones, pues el Likud sostiene que la alianza de dos partidos árabes, Ram Balad, había llegado a la Knesset, el Parlamento, gracias a votos fraudulentos, y también el partido gobernante afirma que el supuesto fraude de Ram Balad había privado al Likud de una coalición mayoritaria en la Knesset de 120 miembros y obligó a Netanyahu a convocar a nuevas elecciones para hoy 17 de septiembre. La denuncia del partido de Netanyahu no se basa en ninguna evidencia y una investigación policial sobre el fraude electoral ha encontrado una manipulación mínima con algunos casos conocidos de fraude que benefician al propio Likud. Para los parlamentarios árabes, el mayor desafío es aumentar la tasa de votación y participación en las actuales elecciones de los 1,5 millones de árabes que viven en Israel y que representan el 20% de la población total en los territorios ocupados, donde en las últimas elecciones de abril de 2019 el porcentaje de participantes árabes fue casi del 50% y ahora buscan alcanzar el 60% o más para derrotar a Netanyahu y, según afirman, enviarlo ya sea para su casa o para la cárcel. Hoy los israelíes comenzaron sus segundas elecciones legislativas en 5 meses, donde los 6,4 millones de electores israelíes han empezado a sufragar a partir de las 7 horas local de Jerusalén y podrán hacerlo hasta las 22 horas en los centros de votación que suman 10.700. Estas elecciones decidirán el destino de Netanyahu, ya que se realizan un mes después de que Netanyahu haya comparecido ante la justicia por una serie de delitos, entre ellos corrupción, abuso de confianza y malversación de fondos públicos, y la posible victoria del primer ministro israelí en las elecciones le permitirá gozar de inmunidad. Razón por la cual Netanyahu, para poder obtener la mayor cantidad de votos posibles en los comicios, prometió anexar las colonias del Valle del Jordán en Cisjordania y amenazó con desatar una guerra contra Gaza para la total erradicación de Hamas. Promesas que demuestran que Netanyahu no le importa violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la Carta de Naciones Unidas y los principios y tratados internacionales, y tampoco le importa provocar una guerra de graves repercusiones a nivel regional e internacional para ganar las elecciones y evitar ser juzgado y penalizado. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Gracias, Hisham. Vamos a sumar al análisis a Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, intelectual vasco. Iñaki, un gusto como siempre. Gran abrazo. Gran abrazo. Vamos a ver, nos toca hablar de Netanyahu hoy. ¿Cuánto hay para contar de este hombre? ¿Cuánto que la opinión pública no maneja porque los medios de comunicación de su país no trascienden mayor información acerca de él y sus acciones? No solamente los medios de información de su país, sino prácticamente toda la prensa internacional, porque casi toda la prensa internacional está controlada por grandes industrias, grandes monopolios, donde el capital israelí tiene mucha influencia. Lo vemos en Estados Unidos y también lo vemos en el Estado español, lo vemos prácticamente en toda Europa, ¿no? Eso indica que prácticamente es muy poca, incluso entre las fuerzas progresistas europeas, es muy poca la movilización y la crítica y la denuncia de los crímenes israelitas, ¿no? Esto
proviene precisamente del control mediático que ejerce este Estado. Y un control que no solamente silencia los crímenes de Netanyahu, sino también el contenido de fondo, que es otra cosa que no se analiza, de la coalición azul y blanco y de Benny Gantz, que es un viejo militar y que por tanto su carrera está llena de violencias extremas contra no solamente el pueblo palestino, sino contra todos aquellos pueblos que directa e indirectamente sufren las agresiones israelitas, ¿no? Sin embargo, eso tampoco se analiza, ¿no? Hay muchísimos datos que se silencian y que por tanto debemos aclarar y comunicar. Sabes que lo que me decís es fundamental, por eso elegí abrir por ahí esta cuestión, este debate, este análisis. 96% de los medios de comunicación del mundo están manejados por capitales sionistas. Sí, eso ya nos da una idea muy clara de dos cuestiones, ¿no? Una, la libertad de expresión en el mundo imperialista, en el mundo capitalista, es prácticamente inexistente, ¿no? Porque del otro 4% de libertad de expresión, del otro 4% de la industria mediática, no llegará ni al 0,001, que sea una industria, más que una industria, que sea una empresa cooperativa de concienciación, ¿no? Que es como hay que llamar realmente, o debiéramos llamar realmente, a los medios de comunicación que quieren concienciar a la humanidad, ¿no? Realmente no existe libertad de prensa en el imperialismo, no solamente porque el 96, incluso el 98% de la prensa pertenece al capital, sino por otras razones que no podemos analizar ahora. Eso es una parte del problema, no la parte, digamos, de estructura económica y de estructura de propiedad privada, ¿no? Pero luego hay otra parte del problema, que es la parte, digamos, de estrategia política, ¿no? Que tampoco se analiza. Por ejemplo, muy pocos medios, incluso aunque sean medios progresistas, analizan con cierta sistematicidad la tendencia evolutiva del Estado de Israel, ¿no? Ahora que estamos analizando, voy a ser muy breve, las elecciones en Israel, muy pocos medios analizan esa tendencia evolutiva. Si nos fijamos, Israel tiende a convertirse, si no se ha convertido ya, en una gran industria de la represión mundial, en una gran industria de ayuda a los Estados Unidos, a la OTAN, a Francia, a Gran Bretaña, etcétera, de una tecnología de represión altamente sofisticada, ¿no? Que no solamente se sufre en Yemen, o se sufre en Siria, o se sufre en Palestina, o se sufre en otros sitios, ¿no? También se está sufriendo en nuestra América, ¿no? En Honduras, en el cono sur latinoamericano, en la penetración de los servicios secretos y de las industrias israelitas en el narcoparamilitarismo colombiano, etcétera, etcétera, ¿no? Esta tendencia de fondo, que requiere un análisis más sosegado, es coherente con la tendencia del sistema capitalista en estos momentos, ¿no? E Israel, si analizamos, por ejemplo, su evolución económica interna, las medidas neoliberales, cómo están desmontando paulatinamente la asistencia social, la asistencia sanitaria, la asistencia educativa, etcétera, cómo están potenciando las industrias, la privatización de las industrias y, sobre todo, lo que llaman impropiamente industria de la seguridad, que es realmente industria de la inseguridad. Esta tendencia a largo plazo es simultánea, está dentro del control de la industria político-mediática que hemos analizado. Este segundo factor que estoy diciendo, la tendencia evolutiva de Israel, insisto, requiere un análisis que sistemáticamente la izquierda no hace. Eso es verdad. Me voy ahora al proceso electoral que se está haciendo hoy y las posibilidades de Netanyahu, que hace pocos minutos decía que la votación está muy pareja, que el resultado está muy parejo, las encuestas también van para ese lado. Entonces, ¿qué está pasando con un Israel con una población joven desempleada, con un Israel con problemas económicos, a pesar de la cantidad de armas y de la industria armamentística que tiene colocada en el mundo? ¿Qué está pasando allí para que se dé hoy esta cuestión en urnas? Bueno, está pasando que hay dos grandes bloques. Uno impropiamente denominado de centro-izquierda, ¿no? Es la definición que se usa en Europa, llamar izquierda a lo que realmente podríamos llamar como centro, ¿no? Incluso como sectores de centro-derecha, ¿no? Porque no puede llamarse izquierda como el partido de Benny Gantz, defienden prácticamente la anexión de... Voy a poner un ejemplo concreto. La estrategia de Netanyahu para oficialmente apropiarse ya del Valle de Hebrón,
que en la práctica lo tienen apropiado. El Valle de Hebrón ocupa en estos momentos, es ocupado por una población palestina de 65.000 personas que trabajan allí. Solamente hay 11.000 colonos israelitas en el Valle de Hebrón, pero que controlan toda la economía del Valle de Hebrón. Es una ocupación práctica, es una esclavización práctica, ¿no? Aunque todavía formalmente no pertenece a Israel, ¿no? Lo que está haciendo Netanyahu, lo que está haciendo Gantz es Netanyahu, por una parte, intentar ganarse a los 600.000 colonos que tiene repartidos Israel en todos los territorios que está ocupando y a los miles de burgueses israelitas que dependen de la industria, de la inseguridad y de la industria bélica en todo el mundo, les está diciendo que con la política de anexión otros 20 años se mantendrá Israel, ¿no? Gantz lo que está diciendo es que esa política de anexión tiene que ser un poco más suave, porque al fin y al cabo ya tienen el control económico del Valle de Hebrón. Esto es realmente el mensaje de fondo. Entonces, en la realidad no hay una contradicción fuerte entre ellos, ¿no? Están disputas de por medio, que hay gente del partido, del llamado partido de centro, que quiere meterle a Netanyahu a la cárcel. Y entre otras cosas, una de las razones es pues para quedarse con los puestos parlamentarios, ¿no? Estas son disputas dentro del poder israelí en su conjunto, no disputas que dañan, digamos así, a la política imperialista israelí. Una gran parte o dos factores de que se resuelvan estas elecciones, digamos, para este centro izquierda, por utilizar este término, es que esos 600.000 votos de extrema derecha no voten tanto a Netanyahu, y que por otra parte ese 1.500.000 y pico mil o 200.000 palestinos que viven en Israel aumenten su voto, aunque sea pues al 60, al 70%, ¿no? Si se logra eso, que ya en parte se logró la vez pasada, Netanyahu lo va a tener muy difícil. ¿Cuánto tiene que ver Estados Unidos con esta política de la abundancia que vende Netanyahu? Todo, prácticamente, no solamente Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, también tiene que ver la Unión Europea, y no solamente la Unión Europea como formación, digamos, unitaria, ¿no? También tiene que ver, por ejemplo, sectores económicos del capitalismo español, etcétera, ¿no? Pero ya que estamos hablando de Estados Unidos, prácticamente el imperialismo tiene que verlo todo, ¿no? Porque Israel en estos momentos, ya desde hace tiempo, es un portaaviones terrestre nuclear de Estados Unidos, ¿no? Arabia Saudí puede desplomarse, puede haber un problema interno, puede pasar de muchas cosas, son difíciles que pasen, pero puede pasar muchas cosas, ¿no? Puede ocurrir cualquier cosa en Turquía, por poner un caso, ¿no? Líbano puede descomponerse o puede haber problemas, ¿no? Pueden aumentar las tensiones con Irán, o Irak puede entrar en una situación de conflictividad según las presiones de Estados Unidos. Pero lo que Estados Unidos no va a permitir nunca es que Israel entre en una situación de crisis que suponga que se cierre ese portaaviones nuclear terrestre y que se desactiven no solamente las más de 200 bombas nucleares que tiene, sino todo el potencial destructivo que tiene, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de Israel tendríamos que hablar de una oficina del Pentágono Oriente Medio, y por eso no lo va a permitir. Muchas gracias, Iñaki. Gracias a ustedes, Galarte, agur. Hemos preguntado en red social Twitter si el que llegue justamente a este nuevo parlamento en Israel será el de siempre, con la misma propuesta, con este interrogante que sosteníamos allí en pantalla, si era más de lo mismo. Vamos a ver justamente las respuestas. Muéstrenme resultados, allí los tenemos. Vamos a ver. El que llegue, ¿va a mantener su alianza histórica con Estados Unidos? 60% dice sí, 6% dice no. Y Trump, genocida, dice 34%. ¿Saben qué? Muchas veces las decisiones que toman nuestros gobernantes no van del lado del sentir ciudadano. Eso está pasando en todo el mundo, tampoco es nada nuevo, pero está ocurriendo, y allí es donde justamente se van generando las noticias que vamos planteando hoy en Agenda Abierta y que venimos mostrando en nuestra pantalla. También hay que decir que en este caso la crítica social se une con la música y es un potente detonador de lo que pasa. Muestra de ello es lo que ocurre en este momento en Ciudad de Buenos Aires, donde un ritmo, la cumbia, va desnudando
observatorios, encuestas previas, electorales. Imagínense, nadie esperaba el triunfo así de rotundo de Alberto Fernández sobre Macri y sin embargo eso ha ocurrido y eso se ha dado en el peor entorno económico que tiene Argentina en su historia reciente. Tenemos los argentinos muy fresco el 2001. ¿Qué quiero mostrarles hoy? Crítica social, en este caso a Larreta, intendente de la Ciudad de Buenos Aires, con este ritmo, con cumbia. Presten atención a la letra, video de los auténticos recalientes y las vallas amarillas, así se llama. Luego, pausa. Demoledor. Señores, soy el pelado y manejo mucha guita. A todos los vuelvo locos con mis vallas amarillas. Ahora estoy preocupado por perder esta ciudad tan linda. Por una canción de cumbia que canta Sudor Marica. A todos los vuelvo locos, mamá, con mis vallas amarillas. Te corto todas las calles, papá, con mis vallas amarillas. Te pongo 1000 bicisendas, mamá, y mis vallas amarillas. Y faltan 10.000 vacantes, mamá, pero hay vallas amarillas. Cemento por aquí, maceta por doquier, plantitas de colores, factura mi mujer. No hice ni un jardín, la pauta repartí, para que el periodismo no hable mal de mí. Un día hice una pileta, dibujada y pintadita. Se avivaron que era trucha por las vallas amarillas. No entiendo por qué no me votan si gasté tanto en las villas. Nos fuimos a la pausa rapidito y volvimos así. Les contamos al empezar este programa que había mucho material para compartir. Hoy inicia 47º periodo de sesiones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Está nuestra compañera de tareas, Karina Cartagena, con detalles cuando quieras. Vamos. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos desde Nueva York. El 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas inicia este martes 17 de septiembre. El lema de este año se centra en el fortalecimiento de los esfuerzos multilaterales para abordar la acción climática, la pobreza y el desarrollo sostenible, entre otros. En ocasión de la cumbre sobre la acción climática del Secretario General de las Naciones Unidas, que se celebrará el 23 de septiembre, se presentarán numerosas iniciativas con el propósito de abordar la acción climática a nivel mundial. Una de ellas hace referencia específicamente a la igualdad de género, lo que pone de manifiesto que al incluir a las mujeres y las niñas en lugares de liderazgo, las acciones climáticas son más efectivas. En su discurso final, como presidenta del 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa dijo que espera ver más acciones concretas para lograr que la ONU sea más efectiva, transparente, inclusiva, responsable y pertinente para la gente de todas partes. El vocero del secretario general de la ONU en conferencia de prensa indicó que un total de 143 jefes de Estado y de Gobierno han confirmado que tomarán la palabra en el próximo debate general del 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que comenzará el 24 de septiembre y se prolongará hasta el 30 de este mes. Este año, la Asamblea General será presidida por el nigeriano Tijani Muhammad Bande. Karina, cambiamos, hoy viene el deporte. Noticias deportivas, Mundial de Lucha, muy buena noticia. Este lunes el cubano Ismael Borrero conquistó segunda corona en Nur-Sultán, Kazajistán. Venció en la final al ruso Artem Surkov. Estas imágenes son tremendas, ¿eh? Tremenda la lucha. Cubano dominó 3,1 al ruso, lucha greco-romana es esto. Consiguió nuevamente ser el monarca de la competencia. El domingo Borrero protagonizó una jornada llamada perfecta por los expertos porque ganó sus 5 combates, uno de ellos en semis ante Mohamed Ibrahim El Sayed 6-2. Antes había dejado en el camino al coreano Han Soo-ryu 3-1, al alemán Frank Stebler, 3 veces rey universal, al rumano Mijail Radu y al iraní Hamed Musa, en todos los casos por superioridad técnica. Mientras van rodando las imágenes, nuestro director dice, bueno, y le dan ganas de estar ahí, ¿eh? Y no, hay que seguir practicando, compañero. Vamos al tenis.
El equipo uruguayo derrotó a la representación de Dominicana, Copa Davis. Está afianzando las aspiraciones de esta forma Uruguay de acceder al Grupo Mundial. Un encuentro que se dio en las instalaciones del Carrasco Lounge de Montevideo, capital de Uruguay. Marcaba la victoria de este equipo 3-1 a los dominicanos, luego de los triunfos en individual y en dobles. Este último conformado por Pablo y Martín Cuevas, quienes le ganaron a Nick Hart y a Victoria Estrella 6-4, 6-3. Además, con la victoria, los uruguayos aseguraron su lugar en la liguilla de clasificación para el Grupo Mundial. Así las cosas, no me engancho demasiado con el tenis, aunque claro, juega Federer y cómo no exaltarse y cómo no volverse loco. Además, también con esta toma hermosa me corro y miren a dónde vamos. Ajá, vamos a hablar de fútbol. Allí van a tener una buena previa, me dice el productor, Inter de Milán. Ajá, y esta Liga de Campeones de Europa, ¿qué es lo que va moviendo? ¿Cómo se van dando? Slavia Praga va justamente generando la información allí y mostrándose ante el mundo. Me queda poco tiempo, pero no quiero dejar de comentarles que están iniciando las acciones en esta fase de grupo del torneo de clubes futbolísticos más prestigioso de Europa. Me refiero a la UEFA Champions League y el Inter de Milán va a recibir al Slavia Praga en Italia. Horas antes del partido del Barcelona ante el Dortmund, también inicia allí una disputa de puntos y acceso a la ronda de los mejores 16. Lukaku, ay, cómo me gusta verlo jugar, parte como principal favorito a quedarse con la victoria ante un modesto equipo checo. Me encanta Lukaku, realmente. Un escenario donde todo puede suceder. Seguramente en casa se va a ver fútbol, qué buena tajada, porque esa es la posición que le gusta justamente a mi niño, la posición de arquero. Así a todos, compartiendo poquito a poco, vamos llegando al final de la agenda abierta, lo hicimos a ritmo veloz y vertiginoso. Gracias por la paciencia, gracias.